Producimos, comemos, desechamos, compramos, consumimos, descartamos. Todos los días, en todas partes, se generan millones de toneladas de basura. La acumulación de los residuos y la mala ejecución de los sistemas de tratamiento provocan consecuencias en la salud, en el ambiente y en la calidad de vida. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Cómo se pueden reducir la cantidad de basura y los impactos que ésta genera? La población mundial no deja de crecer y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. Residuos sólidos urbanos son objetos, elementos o sustancias que no pueden ser utilizados para el fin que se los generó y deben ser desechados o abandonados. Estos residuos pueden generarse tanto en domicilios como en industrias, comercios, colegios o grandes generadores. Los residuos se pueden clasificar de acuerdo a su composición. En el caso de los residuos patogénicos son aquellos que se generan derivados de las actividades hospitalarias y que tienen una alta carga orgánica. Por ejemplo, los animales de laboratorio, los cultivos de laboratorio, las jeringas, las vendas, las gasas, todo lo que sea insumos médicos. Los residuos domiciliarios se pueden clasificar. Los residuos orgánicos son, por ejemplo, restos de comida, yerba, café, té, cáscaras de frutas, papeles mojados o húmedos, es decir, la línea de lo biológico. Por otro lado, los residuos inorgánicos o secos son plásticos, vidrios, cartones, metales, textil. Cuando tiramos nuestra bolsa de residuos diaria, seguramente no pensamos que será parte de tantas toneladas de basura. Y todo indica que esos millones de toneladas serán cada vez más. ¿Cómo se relaciona el crecimiento de la población con la generación de residuos? ¿De qué depende la generación de residuos? Bueno, depende de la generación de riqueza. Si yo gano 100 pesos, compro una gaseosa, cuando la termino tiro una gaseosa. Si yo gano 200 pesos, compro 2 gaseosas. Y cuando la termino, tiro 2 gaseosas. El problema de los residuos no radica solo en la cantidad, sino más bien en qué se hace con ellos. Tantas toneladas de basura generadas requieren de un complejo sistema de recolección y disposición final que garantice la limpieza de cada ciudad. Y para que eso suceda de manera eficiente y organizada, hacen falta leyes. La gestión integral de residuos sólidos urbanos tiene distintas etapas. La primera etapa es la generación de los residuos, la segunda el transporte, luego la valorización y finalmente la disposición final. En la etapa de generación de residuos es cuando nosotros vamos a abandonar el objeto que ya no queremos usar. Esa primera etapa es importante para comenzar a implementar lo que se llama separación en origen. Es importante hacer campañas de educación a los habitantes del municipio para que aprendan cómo clasificar sus residuos y separarlos desde casa para luego realizar una recolección diferenciada y que el residuo sea valorizable. La segunda etapa de la gestión integral de residuos es el transporte. Es fundamental para que la separación en origen sea efectiva realizar además una recolección diferenciada. La tercera etapa es la valorización de los residuos. En esta etapa se hace primero un acondicionamiento del residuo para que luego pueda ser valorizado. Valorizado quiere decir que pueda ser utilizado como materia prima o recurso energético. La última etapa de la gestión integral es la disposición final de los residuos. Para disponer los residuos se necesita una tecnología adecuada. En el caso de la disposición final debe hacerse en rellenos sanitarios.
relleno sanitario es una instalación de ingeniería en donde se tienen todos los cuidados ambientales para disponer los residuos sólidos urbanos dentro del manto de tierra, generando el mínimo impacto ambiental y previendo que no exista contaminación ni de las aguas superficiales, ni de las aguas subterráneas, ni contaminación atmosférica. En cambio, el basural es un sitio en donde se disponen los residuos en forma desordenada, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de control, sin tener en cuenta la disposición final de los residuos no es una mera formalidad que marca la ley, sino que es importante para hacer frente al problema. Los residuos mal administrados provocan consecuencias negativas para la salud y el ambiente. Un basural a cielo abierto genera impacto, no solo para la comunidad lindante, sino para toda la comunidad en general. Tener un basural a cielo abierto significa un problema para la salud. ¿Por qué? Porque proliferan vectores y roedores. Cuando hablamos de vectores hablamos de mosquitos, moscas. Cuando hablamos de roedores hablamos de ratas, que pueden producir problemas de salud en la población que está circundante a el basural, más allá de la gente que puede trabajar o vivir dentro del basural. En general, el basural a cielo abierto está asociado a una quema indiscriminada de los residuos, una quema a cielo abierto. Esta quema a cielo abierto lo que trae aparejado son problemas de contaminación atmosférica. Primero por el tema de la cantidad de material particulado, porque es una quema incontrolada, es una quema parcial. Y por otro lado, esta quema parcial hace que se generen o se liberen al ambiente compuestos tóxicos tales como dioxinas y furanos. ¿Cuánto tiempo tardan en biodegradarse los materiales? Desechos orgánicos, 3 semanas a 4 meses. Par de medias de lana, 1 año. Envase de lata, 10 a 100 años. Envase de plástico, 500 años. Envase de vidrio, tiempo indefinido. Es indispensable pensar estratégicamente el tratamiento de los residuos, tanto a nivel estatal como individual. Existen propuestas muy diferentes entre sí, pero todas apuntan a lo mismo, a reducir la cantidad de basura que generamos y administrarla mejor. Una parte muy importante en la gestión integral de residuos es la estrategia de las 3R. Las 3R quieren decir reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa que bienes que se utilizan una sola vez tienen que tratar de ser evitados, digamos, dentro de la generación de residuos, que no tienen que llegar a la generación de residuos. Reutilizar es utilizar varias veces un bien que se genera dentro del circuito productivo. El caso típico sería los envases, volver a utilizarlos otra vez para el mismo fin que tienen o algún otro fin. El caso, por ejemplo, de los envases de vidrio sería el típico caso de una reutilización. Reciclar es volver a insertar en el circuito productivo algo que era considerado residuo y que pasa a ser materia prima. Una forma de poder reciclar a nivel, digamos, hogareño sería poder hacer compost si no tiene lugar para hacerlo, separando los residuos de comida y algún resto de alguna poda que uno pueda hacer en el jardín. Se puede llegar a hacer un compost que podría ser utilizado como un abono en el que uno puede colocar las plantas que tiene en la casa o tener algún tipo de producción. Hoy el mundo ha cambiado y ha instalado 2 fuertes esquemas a la hora del tratamiento de residuos. El primero es el reciclaje, la recuperación de todo aquello que tiene valor y que puede ser reinsertado en un circuito productivo. Y lo segundo es el tratamiento, para poder reducir los grandes volúmenes y para darle utilización a la basura, por ejemplo, a partir de la generación de energía eléctrica. Esto disminuye tajantemente la cantidad de rellenos sanitarios. Más allá de la responsabilidad de los gobiernos, las acciones individuales también son una parte importante del cambio. Es fundamental que se tome conciencia de disminuir el consumo de objetos descartables para no generar más cantidad de residuos. Al menos para pensar 2 veces antes de dejar un envase en una playa o tirar una botella en el medio de la ruta.
¿Tiene solución el problema de la basura? Por supuesto que sí. Por supuesto que tiene solución. Pero necesita algunas condiciones. La primera es cambiar el paradigma. Aceptar que la basura no es un desperdicio que hay que eliminar en un pozo, ya sea mejor administrado, pero finalmente un pozo, sino un bien del cual se puede recuperar valor. Esto exige política, tecnología, inversión y otro tipo de mentalidad respecto de los residuos. También es necesario aceptar que la responsabilidad no es específica de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos. Estamos bastante habituados a escuchar a los gobiernos que le exigen a la gente que recicle como si fuera una tarea individual y no una responsabilidad del Estado en su conjunto. Por supuesto que colabora con el problema que cada uno en su casa separe la basura. Sin embargo, es imprescindible que haya una política de Estado, y la política de Estado que ofrezca alternativas para que la conciencia individual tenga sentido, para que tenga sentido separar la basura en la casa y finalmente no termine toda en un mismo contenedor, en un mismo camión y en un mismo relleno sanitario. El residuo no es algo que hay que depositar simplemente lejos, es algo con lo cual se puede trabajar. Los residuos van a seguir existiendo. Por eso, no solo tenemos que reducir, reutilizar y reciclar. Como consumidores también tendremos que aprender a elegir y a rechazar lo contaminante. Y finalmente a reparar, agotar la vida útil de las cosas cuidando los recursos naturales. Es tarea de todos ser responsables para contaminar cada vez menos, pero también es vital comprender que sin la planificación del Estado, la responsabilidad de las empresas e incluso el conjunto de las naciones, el problema de los residuos no tendrá solución.